semblanza del doctor Germán Rueda, que va a ser el primero de los ponentes del día de hoy. Después va a participar la doctora Marta Celis Mendoza y Camila Jiménez Hernández. Cada ponente va a tener 30 minutos para exponer y voy a tener que indicarles cuando ya falten 5 minutos. Me disculpan si los interrumpo, pero para avisarles que faltarían 5 minutos. Después de cada presentación vamos a dar un tiempo, dependiendo ahorita, ¿no? Como vayamos de justamente eso de tiempo, unos 10 minutos máximo para preguntas y enseguida ir a la otra participación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces voy a leer la semblanza de Germán Rueda. Germán Rueda Vázquez es doctor en filosofía por la UNAM, tiene un posgrado en literatura francesa por la Universidad de París III Sorbonne Nouvelle, diploma superior de estudios franceses modernos, opción literatura por la Alianza Francesa de París, maestría y licenciatura en filosofía por la UNAM. Es jurado certificado por el Ministerio Francés de Educación de los exámenes DELF y DALF, profesor de lengua y literatura francesas en la Universidad Autónoma del Estado de México y de filosofía en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es asesor de maestría y doctorado en educación en el Centro Universitario Siglo XXI, autor de 2 libros de texto de filosofía y de varios artículos sobre ética, educación, lengua y literatura. Actualmente concluye el postdoctorado en pensamiento complejo. Su institución de adscripción es la Universidad Autónoma del Estado de México. Y él, el día de hoy, nos presenta la poesía dramática de Césaire, una lectura decolonial de La Tempestad. Adelante, doctor Germán. Gracias, buenas tardes. ¿Sí se me escucha correctamente? Espero que sí. Sí. Ok. Sí, como yo no conozco muy bien Meet, no sé cómo le hago para compartir mi presentación, que siempre uso Zoom. Igual, en la parte de abajo tiene unos botones y sí. Está un cuadrito con una flechita en medio, hacia arriba, la flecha. Y ahí dice presentar ahora. Ok. Y ya elige usted su respectiva ventana. Pues. ¿Ahí ya la están viendo o no? Sí. Nada más que si la puede poner en modo presentación. Sí. Por favor. ¿Ahí Perfecto. ya la están viendo correctamente? Sí, doctor. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero ser breve y conciso para aprovechar al máximo el tiempo del que dispongo y sobre todo pues para poder escuchar alguna pregunta, inquietud que puedan tener respecto al tema que hoy estoy exponiendo, ¿no? Como ya lo mencionaron, mi tema es sobre Aimé Césaire y la lectura que hizo de una obra clásica de Shakespeare que es La Tempestad. Bueno, me voy a saltar esta parte porque es muy larga mi presentación y voy a ser más directo en cuanto a los temas principales. Bueno, Aimé Césaire es originario de las Antillas, de Martinica, que es una isla que pertenece aún hoy a Francia. No es una colonia, supuestamente, sino un territorio o departamento de ultramar. Y pues tiene este conflicto entre ser parte de Europa y al mismo tiempo estar en la periferia, es decir, en América, ¿no? Aimé Césaire vivió entre 1913 y 2008. Fue una personalidad polémica, compleja, porque de joven fue muy rebelde, se opuso al poder francés y a la dominación francesa,
pero ya de adulto y más viejo fue alcalde y diputado de Martinica, lo cual es un poco contradictorio con su postura respecto a la autonomía, la independencia y la decolonialidad. Y pues ahí tiene algunos críticos que le reclaman esta incoherencia entre su rebeldía de juventud y su asimilación al poder francés ya en su vejez. Bueno, voy a empezar hablando un poco del creol, que es el tema central, bueno, uno de los temas centrales en la obra. En el Caribe existen estas lenguas, no solo en el Caribe, también en África, que se llaman creoles o criollos, ¿no? Son lenguas que conservan en su mayoría una sintaxis europea, pero tienen un léxico de origen africano. Se originaron a partir del barco negrero, de la trata de personas, de la trata de negros, y pues tuvieron como base esta dispersión que hacían los comerciantes de esclavos para evitar la comunicación, ¿no? Entonces siempre mezclaban a los esclavos de distintas etnias u orígenes o regiones para que no se pudieran comunicar. Y esa necesidad de comunicación entre ellos originó distintos lenguajes, como son la danza, los tambores, la capoeira en Brasil y, y los creoles o criollos, ¿no? El investigador suizo Martin Linhart llama a los creoles como idiomas de resistencia y de rebelión, que tienen una función similar a esos otros lenguajes, como son la danza, los tambores, la capoeira, que son pues códigos para llamar a la rebeldía o a la huida, ¿no? de la plantación negrera. Este es un poco el contexto del que se va a derivar la lectura. Yo acá puse algunos problemas que hay para traducir ciertas palabras. La primera pues es la palabra negro, que tiene pues muchas connotaciones o sentidos, pero casi todos ellos son pues negativos o denigran a la persona, ¿no? El movimiento de la negritud que encabezó el poeta senegalés Léopold Sédar Senghor y también Aimé Césaire, se originó porque cuando Aimé Césaire era un joven estudiante en París, estaba ahí esperando el autobús o algo así en la banqueta, y entonces pasó un francés o un grupo de franceses y le gritaron sale petit nègre, que sería como pinche negrito, ¿no? Algo así en español, eh, la traducción. Y entonces Césaire dijo, pues sí es cierto, soy un sale petit nègre, un pinche negrito. Y entonces de ahí se derivó este concepto de la negritud, de reconocerse y asumirse negro de origen africano y asumir una dignidad a partir de eso. Y pues ahí se construyó todo ese movimiento que después de ellos dos va a tener pues muchos autores, seguidores, polémicas y obras distintas, ¿no? Bueno, esta es la portada de la obra, que se llama Una tempestad, Une tempête. Sigue en sus puntos centrales la obra de Shakespeare, solo que se llama Una tempestad porque no es la tempestad, no tiene una pretensión, digamos, de universalidad o de ser la única, sino que es una de varias, dice él, ¿no? Una de varias tempestades que sucedieron en el Caribe, en las Antillas. Bueno, la obra de Césaire no es fiel a la obra de Shakespeare porque hay un cambio básico de la perspectiva. La figura central, el protagonista, es ahora Caliban y ya no Próspero y pues toda su aventura, ¿no? Esto se parece más a una obra que hizo un inglés, Tom Stoppard, que se llamó Rosencrantz y Guildenstern están muertos, que son dos personajes también muy secundarios en Hamlet, y que bueno, este autor, este dramaturgo británico,
los tomó para reescribir Hamlet, ¿no? Entonces Césaire hizo algo parecido, reescribió La Tempestad desde la perspectiva de Caliban y con ello realiza un replanteamiento de la relación entre el amo, el maître y el esclavo, específicamente el esclavo cimarrón. Voy a discutir algunas palabras, sus ambivalencias y sus dificultades para traducirlas. Bueno, antes de eso, pues los tres personajes clave de la obra son Próspero, que en Shakespeare es el protagonista, Caliban, que es un anagrama de caníbal, y Ariel, que es el otro esclavo o servidor de Próspero, que es presentado casi siempre como un ser espiritual, ¿no? Entonces, esta tríada de personajes ha provocado o ha suscitado diversas interpretaciones en América Latina, sobre todo, desde la, digamos, clásica o inicial, que es la de Rodó, donde Ariel aparece como el modelo a seguir de un ser espiritual, redimido de su animalidad, de su bestialidad, ¿no? Hasta las más recientes, ya finales del siglo XX, que más bien van a reivindicar a Caliban frente a Ariel, pero estos dos son como dos modelos para reconocernos o reflexionar sobre nuestra condición en América Latina. Bueno, el antípoda de esto es claramente Harold Bloom, ¿no? Quien dice que pues nosotros lo que hemos hecho es una desviación, que La Tempestad no es ni un discurso sobre el colonialismo ni un testamento místico, y que estas apropiaciones literarias que a lo largo del siglo XX han hecho de esta obra escritores como Césaire, Lamming, Camus Brathwaite, Fernández Retamar, Jean Rhys, Daniela Ferrier y Luis Brito García, entre otras, son pésimas interpretaciones ideológicamente destructoras de la última obra de Shakespeare. Entonces, pues Bloom reclama estas hibrideces que hemos hecho, estos collages tan poco apegados al espíritu original de la obra del poeta isabelino, ¿no? Pero bueno, no es muy necesario ni importante tener la aprobación de Harold Bloom, como bien dijo Luis Pesetti, ¿verdad? También. Bueno, entonces el contexto es que en el Caribe tenemos las lenguas coloniales y las lenguas criollas, ¿no? Las lenguas coloniales, pues claro, son el español, el portugués, el inglés, el francés, el neerlandés también. Y las lenguas criollas son lenguas o fragmentos de lenguas que, como he dicho antes, conservan o adoptan una sintaxis europea con términos y giros de lenguas africanas. Césaire incluye algunos elementos del creol martiniqués en su obra, pero esas réplicas a los ojos de los personajes europeos son consideradas como un lenguaje bárbaro e incomprensible, ¿no? Es un poco la burla que él hace de esa incomprensión y de esa descalificación, ¿no? Ahí pues se inspira mucho de Michel de Montaigne, ¿no? Cuando hace ese ensayo sobre los caníbales y se burla de los propios europeos, ¿no? Que no entienden a esos otros. Bueno, hay una dificultad amplia para entender o traducir el término creol. Para nosotros, los mexicanos, criollo, pues significa el español nacido en América, ¿no? Nacido en la Nueva España, y pues es un término muy importante que seguimos utilizando hoy en día. Y pues como sabemos, los padres de la patria, o al menos Hidalgo, pues era criollo, ¿no? Pero en el ámbito y contexto de las Antillas, pues esto se deriva del portugués crioulo, y que viene a su vez del verbo criar, ¿no? Engendrar, nutrir a un niño, a un animal, o educar. Y hay una derivación también de creol y de criar hacia griot, que es un término empleado en las colonias africanas
para designar a un miembro de la casta de los poetas músicos depositarios de la tradición oral. Entonces hay una polisemia, ambivalencia ya de creol, ¿no? Porque es la lengua digamos, del hijo adoptivo del nacido en América, del criado en América, pero es también la lengua poética que va a poder articular la rebeldía y la resistencia en un sistema colonial pues esclavista. Hay otro término que se opone o complementa al de creol, que es el de bozal. Entonces, si criollo es el esclavo nacido en la casa del amo, bozal es el recién llegado de África que no entiende la lengua del colonizador, ¿no? Entonces, el bozal también hace referencia a la cubierta que se utilizaba para cubrir el hocico de los animales, ¿no? El bozal. Entonces, aquí estamos hablando de un esclavo incomunicado, en silencio, a causa del desconocimiento de la lengua colonial o bien a partir del castigo que evita la comunicación, el entendimiento con los demás y por ende la articulación de la rebeldía. Estas palabras son las que va a retomar Césaire, o estos conceptos, para hablar de Calibán y de Ariel. Entonces, ya no es la perspectiva del señor europeo exiliado de Italia, sino quiénes son estos dos personajes nativos. Son el creol y el bozal, o cómo los podríamos caracterizar en este contexto histórico. Y aquí aparece pues la figura central para Césaire, que es el negro cimarrón. Hay tres tipos de esclavos, aunque después va a haber otra clasificación con más, pero básicamente está el esclavo sometido, sin voz, que no es humano, o sea, el bozal. El esclavo asimilado, que se convierte en capataz, que es el que aprende la lengua del amo para transmitir a sus congéneres las órdenes y los castigos. Y en medio de ellos, o en el intersticio, va a aparecer un esclavo rebelde que se opone a la esclavitud y es capaz de articular la rebeldía o escapar de la plantación, en un proceso que se ha estudiado mucho que se llama el cimarronaje. Entonces, para Césaire, pues claramente Calibán es el esclavo cimarrón. Y así va a aparecer en su obra, ¿no? El estudioso suizo Martin Linhart nos habla de que había comunidades de esclavos cimarrones y que son la primera forma de la resistencia, ¿no? Esto surgió desde el discurso de la Revolución Francesa, aunque en realidad surgió desde antes, ¿no? Entonces dice Linhart que hay tres tipos de cimarrones. El cimarrón que huye para obtener algo, por ejemplo, ir a visitar a un familiar, un permiso para ir a otra plantación. Hay un cimarrón de ruptura que huye para no regresar. Y hay un cimarrón disimulado, que es el que practica rituales de origen africano como forma de vida, como casamientos, ceremonias y resistencia encubierta. Entonces, esta es la diversidad, digamos, de cimarrones que están ejemplificadas en la figura del Calibán de Césaire. Bueno, aquí tengo una cita de otro estudioso francés, Régis Antoine, que dice: en las Antillas el indio y el cimarrón son personajes trágicos, antagonistas de un europeo sujeto de la historia de la escritura. Su destino fue desaparecer, uno en el crimen genocida y en el suicidio colectivo, y el otro en el asesinato cinegético o la bien lograda metamorfosis de un esclavo bozal, potencialmente rebelde, en un esclavo criollo, con frecuencia asimilado y transformado en cazador de cimarrones. Entonces, esa es la dicotomía de Ariel y Calibán según Césaire, ¿no?
Esto se inspira o se relaciona directamente con lo que ya había planteado Frantz Fanon en su libro Piel Negra y Máscaras Blancas, sobre cómo esta asimilación de los esclavos a los blancos pues es una forma de alienación, perdón, o de domesticación, ¿no? Porque pues se deja de ser negro, digamos, y se convierte uno en un blanco o un negro disfrazado de blanco, lo cual, como bien lo señaló Fanon, crea una crisis de identidad que pues inclusive tiene consecuencias médicas, como él lo señaló en su libro, desde su perspectiva como médico psiquiatra, ¿no? Entonces, esta es la crisis de identidad del esclavo asimilado. Hay otra dificultad para traducir el término maître, que en francés significa básicamente dos cosas. Una es amo, o el señor, pues, el señor, el gobernante, el dueño. Y la otra, en un contexto escolar o académico, pues es el maestro, el profesor. La palabra maîtrise, que se deriva o es el sustantivo también de maître, significa maestría, pero también dominio o dominación. Entonces, en la traducción uno diría, bueno, pues como buen traductor yo debo de distinguir si me hallo en un ámbito escolar o académico, y entonces traduzco maître por maestro, o si me hallo en un ámbito de la plantación, de la esclavitud, y entonces lo traduzco por amo. Pero esta ambivalencia es algo con lo que juega Césaire a través de la obra, ¿no? Porque el maître se opone, el maître es el que tiene la palabra, ¿no? El que tiene el poder de la voz y de la palabra. Y esto es frente al infans, ¿no? O sea, al que no tiene voz, al alumno, el sin voz, ¿no? Sobre el cual se ejerce también una dominación de superioridad, de poder, de esclavitud. Entonces, esta palabra siempre se la pongo a discutir a mis alumnos cuando se habla de maestría, dominio, maestro y amo. Bueno, entonces Próspero representa justamente este colonizador o maître, ¿no? Maestro o amo. No solo es el que conquista la isla, sino es, como dije, el que posee la palabra, que nombra y domina, educa o reprime a los otros, es decir, a los colonizados, incivilizados o salvajes. Frente a esta palabra o frente a esta dominación, pues Ariel es dócil y obediente, y Caliban se muestra torpe y maligno en un principio, pero después se rebela contra ese soberano, ¿no? Contra ese dominador. Bueno, les voy a poner aquí unos fragmentos de la obra que yo mismo traduje, para que veamos un poco cómo operan estas ideas o estos términos que acabo de exponer o de discutir, ¿no? Entonces, aquí tenemos una primera réplica en la que habla Próspero y dice: comprendedme bien, yo no soy el amo, y ahí vemos que dice maître. Yo no soy el amo en el sentido banal del término, como lo cree este salvaje, es decir, Caliban, sino el director de orquesta de una vasta partitura, esta isla. Convocando y armonizando a mi gusto las voces, yo solo organizo la única línea inteligible fuera de la confusión. Sin mí, ¿quién podría hacer surgir música de todo esto? Sin mí, esta isla se queda muda. Aquí está mi deber y aquí me quedaré. Entonces, no solo es en el amo en el sentido banal del término, como propietario, como colonizador, sino que además es el que posee
la voz que nombra, que bautiza y que le da armonía a ese territorio salvaje primitivo. Entonces es un principio ordenador de toda la realidad, ¿no? Sin él, pues la isla se queda muda, desordenada, innombrada, ¿no? Entonces esa es la fuerza del maître, ¿no? Frente a al infans, ¿no? Frente al que no puede hablar, y mucho menos dominar. En este otro fragmento discuten Próspero y Calibán, y Próspero le dice: al menos podrías bendecirme por haberte enseñado a hablar, o sea, por haberle transmitido la palabra. Un bárbaro, una bestia burda que yo he educado, formado, que he sacado de la animalidad que aún la inunda por todas partes. Bueno, esta es la visión tradicional, sigue siendo aquí un poco Shakespeare. Pero la respuesta de Calibán es lo que cambia. Dice Calibán: no es verdad, no me has enseñado nada en absoluto, excepto, claro está, a balbucear tu lenguaje para comprender tus órdenes. Cortar la leña, lavar los platos, pescar, plantar verduras, porque eres demasiado holgazán para hacerlo. En cuanto a tu ciencia, ¿acaso me la has enseñado alguna vez? Más bien, te la has guardado egoístamente en los libros que ahí tienes. Entonces, ahí vemos cómo está este negro asimilado que comprende el lenguaje a un nivel pues muy primario, muy básico, porque esto facilita que entienda las órdenes y que las ejecute, y que entienda también cuáles son los castigos en caso de desobedecer. Ese es el nivel de lengua que debe tener un esclavo, pero no puede ir más allá, no puede acceder al saber del amo, ¿no? Esa ciencia queda prohibida, ¿no? Para él. Entonces, ahí se ve esto que que es expuesto antes, sobre cómo se le daba cierta educación al esclavo para que pudiera entender las órdenes o para que se convirtiera en capataz de la plantación, pero nunca para liberarlo o para que pudiese liberarse, claro. Bien, paso a otro diálogo, sigue siendo Próspero y Calibán, y Próspero le dice: ¿qué serías tú sin mí? Y Calibán le responde: sin ti, pues simplemente el rey de la isla, el rey de mi isla, que me viene de Sícorax, mi madre. ¿Qué habrías hecho sin mí en esta comarca desconocida, ingrato? Te he enseñado los árboles, los frutos, los pájaros, las estaciones, y ahora ya no te importa. Calibán el bruto, Calibán el esclavo, receta conocida. Se arroja la cáscara de la fruta exprimida. Entonces, aquí en la obra de Césaire adquiere otra dimensión, otro protagonismo, tanto Calibán como su madre Sícorax, que en la obra de Shakespeare es una bruja así un poco oscura y casi que ni aparece, pero acá se ve cómo hay un saber, un conocimiento que proviene del propio Calibán, que no es una educación europea, digamos, o del civilizado, pero ese saber, esos saberes no tienen ninguna validez a los ojos del amo, ¿no? Son saberes, bueno, no son saberes, son supersticiones o cosas de salvajes, ¿no? Entonces ahí hay que recuperar o replantear esta relación de manera un poco más horizontal, ¿no? Hay un saber occidental del lado de Próspero y un saber no occidental, africano
o americano del lado de Calibán. Doctor, le quedan 5 minutos. Sí, ya casi acabo. Bueno, en esta otra, otro diálogo, Calibán le dice a Próspero: pues bien, he decidido que ya no seré Calibán, pues Calibán no es mi nombre. Es muy simple, es el apelativo con que tu odio me ha revestido y en el que cada llamado me insulta. Y Próspero dice: diablos, te vuelves susceptible. Entonces propón, es necesario que te llame, pero ¿cómo? Caníbal te quedaría bien, pero estoy seguro de que no lo aceptarás. Y Calibán dice: llámame X, será mejor. Como si fuera el hombre sin nombre, más exactamente el hombre al que han robado el nombre. Cada vez que me llames, eso me recordará el hecho fundamental, que me has robado todo hasta mi identidad. Ujuru. Entonces ahí él se quita esa apelación que es parte del dominio, ¿no? Del dominio colonial, de Calibán caníbal, salvaje, bárbaro, etcétera, antropófago, y dice: pues ahora no tengo nombre, no tengo identidad, pero eso es un punto de partida a partir del cual se puede construir una nueva forma de ser, un nuevo ser, que no se llamará ya Calibán, sino de otra forma. Y esa búsqueda, pues es en la que coinciden tanto Frantz Fanon como Césaire y otros autores latinoamericanos y antillanos, ¿no? En esta búsqueda de una nueva identidad o una nueva forma de ser antillana o latinoamericana, que pues es el tema que empieza a discutir aquí Césaire y que podemos ver en otros autores como Edouard Glissant, Raphaël Confiant, Patrick Chamoiseau, hablando del lado francés, pero del lado anglófono y del lado hispánico también se presenta esta discusión sobre este origen o esta recreación, ¿no? Y bueno, como ya se me acabó el tiempo, hasta aquí me quedo y le pongo dejar de compartir. Bueno, si todavía le quedaban 3 minutos, doctor. Ah, O sea, ahorita yo le aviso, ¿sale? Incluso le bueno, planteo, ya casi le, acababa de todas maneras. le planteo que si requiere 5 minutitos más, podemos tomar 5 de esos 10 minutos de las preguntas para que termine, digamos, con amplitud, con calma. Bueno, voy a terminar entonces nada más la presentación y ya les dejo la palabra por si hay dudas o preguntas. De acuerdo, gracias. Aquí. Bueno, entonces, pues ya había acabado, mira. No es cierto. Sí, ya había acabado. Se me pasó, pero sí. Bueno, entonces me quedó exactamente medido. Bueno, es un tema muy, muy amplio. Yo traté de comprimirlo, de señalar solamente los puntos esenciales, pero pues esto se prestaría para hacer pues un curso de un semestre, un año, ¿no? Pero yo solo quise señalar estos puntos clave, ¿no? Y pues bueno, yo los escucho por si tienen alguna duda, algo que no quedó claro o algo que quieran preguntarme, pues estoy aquí dispuesto. Bueno, también se me pasó a decir que está el espacio del chat, ¿no? Obviamente para hacer preguntas, quienes no tengan la posibilidad de utilizar su micrófono, pero quienes quieran hacerlo tienen ¿no? la oportunidad de hablarle directamente al doctor, preguntarle. Adelante, estamos bien de tiempo. En lo que se animan, me gustaría a mí hacer un breve comentario, ¿no? Estuve leyendo un poquito digamos, de la temática. Obviamente también con lo que usted comenta, se complementa, ¿no? La idea. Es muy fuerte, ¿no?
escuchar la voz tal cual, Ujú. ¿no? La voz en estos fragmentos, ¿no? Que nos presenta. Incluso, bueno, usted decía, ¿no? Desde el lado hispánico, desde el lado anglófono, ¿no? Tienen también eh, estos casos, pero estaba pensando incluso en este segmento que decía de llámame X, ¿no? Porque Ujú. como decía, como que me quitaste incluso el nombre, ¿no? Ujú. Ujú. También estaba pensando en las propias culturas de nuestro territorio, ¿no? Cuando fueron, ¿no? Arrasadas también por primero, ¿no? La propia cultura dominante del centro, ¿no? Y de ahí que incluso muchos pueblos, eh, algunos sí, digamos, quedó registrado cómo se denominaban a sí mismos, Ujú. ¿no? Y en otro caso no, o sea, nos conocemos en gran parte, ¿no? Del territorio mexicano a través del nombre que puso el náhuatl, ¿no? La Ujú. cultura ¿no? Que dominó. Entonces también nosotros tenemos lo nuestro yendo más para atrás, ¿no? Eso, ¿no? Todos los nombres, ¿no? ¿no? Pues Sí. en náhuatl es esto, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos aquí particularmente en Oaxaca, ¿no? Eh, tantas lenguas, ¿no? Pero en algunas, pues sí, ¿no? Dicen, pero nos denominamos o en la lengua, ¿no? Es tal, ¿no? O sea, no es náhuatl, seríamos así, ¿no? Pero cuántos pueblos también, cuántos territorios quedaron sin un nombre, sin su propio nombre, ¿no? Bueno, Sin su nombre original, ¿no? Originario. Porque lo que pasa es que el colonizador, el conquistador, asume que esos lugares y esas personas no tienen nombre, son desconocidos, es decir, carecen de voz, carecen de nombre, y entonces él llega a bautizarlos en una actitud así como de Adán en el Génesis, ¿verdad? Que le dice Dios, pues ahora ponle nombre a las criaturas. Y entonces los conquistadores dicen, bueno, pues ahora vamos a ponerle nombre a estos lugares que carecen de nombre y por lo tanto de identidad. Y hay muchos ejemplos, pues por ejemplo Camerún, ¿no? Que proviene de camarón en portugués también, los portugueses grandes navegantes, y entonces dijeron, ah, pues este es el lugar de los camarones, Camaroes, y después Camerún, y ahora se llama Camerún, y pues ese no es un nombre original, es un nombre impuesto por el colonizador. Entonces, si revisamos un poco en México, en las Antillas, en Sudamérica, en África, nos vamos a encontrar con esa nominación, pues colonizadora, porque sirve para apropiarse, ¿no? El territorio, para decir, esto es mío y se llama así. gracias, doctor. Erin, no sé si es la doctora Irlanda, no, me parece que era ella. Si no, disculpen, leo lo que pone. Sí, sí, hasta abajo dice, perdón. Me parece muy importante reconocer la traducción como una apropiación. En este caso, el doctor Rueda, derivada a su vez de la apropiación literaria que hace César de Shakespeare. Incluir la traducción en esta cadena de diseminación e interpretación es muy importante. Visibilizar la traducción. Y un Tempet es una obra crucial, una lectura interpretativa y propositiva. ¿Dónde puede conseguirse la traducción del doctor Rueda? Muchas gracias. Sigue la doctora Irlanda Villegas. Sí, yo quise hacer un ejercicio de traducción en mi tesis de doctorado. Y lo que traté de presentar ahora es que pues la traducción de Césaire no es nada más como una traducción técnica, digamos, de pasar términos del francés al español y ya, sino que implica un estudio de todo el contexto histórico, literario, filosófico que se está discutiendo en la obra. Entonces la traducción no es solo decir, pues pásalo
del español, perdón, del francés al español, que es lo que se pretende hacer con las inteligencias, las mal llamadas inteligencias artificiales y otras aplicaciones de, pues nada más vacía el texto y sale el todo. Entonces, esta traducción, pues eso está en no está completa, pero es parte de mi tesis de doctorado. Si alguien la quiere, le puedo mandar la tesis. De hecho, estaba pensando preguntarle si había sido traducida al español, ¿no? También agrega la doctora, recomiendo en esta misma temática derivada de Frantz Fanon, condiciones nerviosas de Tsitsi Dangaremga, traducción de Naira Naya, publicado por la Universidad Veracruzana. Gracias por la sugerencia, por la recomendación. Ese texto no lo conozco, pero lo voy a anotar. Bueno, ¿alguien más quiere tomar el micrófono directamente? De hecho, también, mientras también se lo pueden ir pensando, al final, ¿no?, de la otra sesión, de la otra presentación, pues quizá tengamos un espacio extra, ¿no? Y podamos sumar, ¿no?, más preguntas para la temática que nos presentó el doctor Germán. Nos ponen aquí que hoy falleció Ngugi wa Thiong'o. Escritor, no me acuerdo de qué país, ¿no? De África, me parece. Sí, me suena el apellido, no me acuerdo de dónde. Y de Kenia. Ok. Pues mira, casualidad. Sí. Bueno, si no hay más comentarios por el momento, también de parte de usted, doctor. Sí. Lo que le decía de la traducción al español, perdón, creo que que iba a contestar algo, iba a comentar algo. No, pues no conozco si hay una traducción al español. Yo leí la obra directamente en francés y traduje los pasajes que me parecían más significativos para la utilidad de mi tesis, pero no he revisado. He reunido alguna bibliografía sobre Aimé Césaire en español, pero esa obra de Una tempestad no la he encontrado en español. Ahí está para material de tesis, ¿no? Bueno, nos pone aquí la doctora Kalinka un link, no sé de qué es, si nos comenta. Sí, es de Ngugi wa Thiong'o. Ok, perfecto. Bueno, entonces, dice, discutió el tema de la elección del idioma en las obras postcoloniales. Sí, ya me acordé. Me sonaba el apellido. Perfecto. Bueno, seguimos pendientes de sus comentarios, ¿no? Vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Gracias, doctor Germán. Gracias, muy amable, gracias. Voy a leer la semblanza. Sí, aplausos, como decía aquel. Para los que son de mi generación, aplausos. Entenderán. Bueno, leo la semblanza de nuestras siguientes ponentes. Espérenme un segundito nomás en lo que cierro aquí tanto documento que luego abre uno y uno mismo se complica la vida. Bueno. Marta Celis Mendoza es doctora en literatura hispánica y maestra en traducción por el Colegio de México. Es licenciada en literatura inglesa por la UNAM. Tiene un diplomado en educación de las virtudes a través del cine, ULIA y Certificate for Overseas Teachers of English de la Universidad de Cambridge. Es coordinadora del diplomado en traducción de la Universidad Iberoamericana y del programa de tutorías de AMETLE, que es la Asociación Mexicana de Traductores Literarios. Profesora de traducción y literatura comparada en los diferentes diplomados de la Ibero, por ejemplo, de AMETLE o de ENALT, ¿no? Traductora independiente de textos literarios
y especializados, por ejemplo, técnicos, científicos y de humanidades en las combinaciones inglés-español-inglés, francés-español, italiano-español. Es autora académica y traductora perita por el Consejo de la Judicatura Federal. Nuestra siguiente también ponente es Camila Jiménez Hernández. Ella estudió la licenciatura en traducción con especialización en traducción literaria en la ENALT de la UNAM. Imparte clases en la licenciatura en traducción como profesora adjunta en el eje de lingüística. Desde 2022 ha colaborado en proyectos editoriales y eventos académicos de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Es traductora independiente, traduce desde el francés, el inglés y el portugués. Se especializa en traducción literaria, museística y humanística. Interpreta en la combinación inglés-español. Ellas nos presentarán hoy antologías de poesía estadounidense desde México, recuento y propuesta. Adelante, las escuchamos con atención. Empiezo yo entonces. Gracias por estar acá. Bueno, sí, nosotras estamos acá sobre todo con el pretexto de nuestra antología de poesía estadounidense desde México, sobre las que les contaremos al final de esta ponencia. Pero mientras tanto vamos con una introducción. Esta ponencia está dividida en 3 partes. Una introducción sobre la necesidad de hacer antologías, una parte de recuento histórico sobre las antologías que se han hecho de poesía estadounidense aquí en México, y por último contarles sobre nuestra propuesta de antología, ¿no? Entonces déjenme, ahí está, compartirles mi pantalla. Listo, ay, permítame tantito. Listo. Ay, es que esta cosa, Google Meet tampoco entiendo muy bien cómo funciona esta cosa. A ver, espérenme tantito porque esto es complicado. A ver, ahora sí. Yo bien ya lo veíamos. Ya, sí veíamos tu pero lo veían. Nada más. A ver. Eso, no estaba en modo presentación como tal, ¿no? A ver, por alguna razón no me deja como compartir y ponerlo en modo presentación al mismo tiempo. No sé por qué. Pero bueno, a ver, se los voy a tener que presentar así porque no me deja esta cosa. Está muy extraña. Pero bueno, entonces, bien. La necesidad entonces, ¿no? de hacer antologías de poesía, y que tiene que ver sobre todo con la idea de la traducción como una recontextualización, ¿no? Entonces, pues nosotros partimos, ¿no? de la idea de que toda traducción, más allá de el enfoque que tenga, si sea más libre o si sea algo más literal, algo más filológico o algo más como lo que nos presentó, ¿no? El doctor, ¿verdad? Que sea algo más interpretativo, ¿no? Una lectura más crítica tal vez. De cualquier manera, pues implica un ejercicio de recontextualización del texto fuente, ¿no? De situarlo de una manera distinta de la de su contexto de producción. Y entonces también, pues, más allá, ¿no? de la traslación de los elementos lingüísticos, ¿no? que implica toda traducción, o incluso de ya el sistema de sentido que es cualquier texto, pero que son particularmente los poemas, ¿no? Sistema de sentido entendido como todo lo que provee la forma, ¿no? Y no solamente el contenido, ¿no? Todas las cosas que ayudan a construir un significado y un sentido completo. Pero entonces, más allá de toda esta parte, ¿no? que tiene que ver de traslación, con la traslación de estos elementos, pues toda traducción también implica o requiere e inaugura también una nueva situación comunicativa, ¿no? Y pues en ese sentido, el texto fuente, origen, primigenio, como ustedes le llamen, ¿no? Se inscribe en un contexto de producción específico, ¿no? Y por lo tanto involucra a ciertos lectores, ¿no? Involucra a ciertos lectores, a ciertas personas que están siendo partícipes del texto, ¿no? Del texto como una unidad de sentido que además también tiene pues sus implicaciones sociales, ¿no? Y bueno, y esto quiere decir que también a su vez todo texto es además producto de su situación histórica, política,
económica y por supuesto también artística, ¿no? Y que pues más allá de lo que, o más bien a diferencia de lo que nos han dicho otros teóricos como son los estructuralistas, por ejemplo, ningún texto puede ser entendido cabalmente, ¿no? Del todo, sin situarlo, ¿no? O sea, sin estar contextualizado de alguna manera. No hay, el texto no existe sin su dimensión social, sin su dimensión histórica y política, ¿no? No se puede separar al artista de la obra de arte, ¿no? Y bueno, en este sentido también la traducción rara vez va a poder compartir esta misma situación comunicativa, ¿no? Incluso, por ejemplo, en contextos donde la traducción se publique a la par, ¿no? Del texto origen, o que pase muy poquito tiempo, ¿no? Que digamos que se publicó este libro y de pronto al mes ya tenemos la traducción, aún en ese espacio en el que parece que pueden estar coincidiendo, pues de todas maneras hay ciertas diferencias que son importantes, ¿no? Por el simple hecho de estarse produciendo la traducción en una lengua distinta, ¿no? Lo cual involucra a otros hablantes, a otros lectores, ¿no? O sea, incluso ahí donde pareciera que es coincidente la situación histórica y social, no estamos viviendo al mismo tiempo, no estamos haciendo las mismas cosas, pensando las mismas cosas, viendo la realidad de la misma manera, ¿no? En Europa, en Australia, acá en Latinoamérica, ¿no? Entonces, incluso cuando hay una coincidencia, digamos, temporal, hay una nueva situación comunicativa en cuanto hablamos de traducción, ¿no? Pero bueno, digamos que esto tiene que ver sobre todo con el ejercicio de la traducción, pero pues aquí tenemos dos partes, ¿no? Hay dos partes de esta cuestión. Una tiene que ver con traducción y otra tiene que ver con, el ejercicio de la antología, ¿no? Entonces, bueno, las antologías también implican una recontextualización. Incluso las antologías que son monolingües, ¿no? Que no tienen este factor de la traslación lingüística, de la traslación de sistemas de sentido, como les estaba platicando, ¿no? Incluso las antologías de textos que estaban originalmente escritos en una misma lengua también implican un ejercicio de recontextualización, ¿no? Y cualquier trabajo compilatorio, ¿no? O sea, obviamente aquí estamos hablando de poesía, pero incluso estos compendios, ¿no? Por ejemplo, los mismos manuales de Routledge que usamos mucho en traductología, ¿no? Que compilan artículos, ¿no? Académicos sobre diferentes temas y todo esto, capítulos del libro, cualquiera de este trabajo compilatorio, ¿no? También tiene esta cuestión de la recontextualización, porque los contextos se actualizan, ¿no? Los contextos de producción, por supuesto, porque, pues bueno, no sé, está escribiendo Benuti, ¿no? en otro espacio, y de pronto nosotros traducimos un artículo suyo y estamos entonces actualizando el contexto de producción, y eso a su vez hace que se renueve o se actualice el contexto de recepción, ¿no? Porque hay otros lectores, ¿no? Hay otros lectores, hay otras cadenas de producción, de difusión, ¿no? Y de producción en general, ¿no? O sea, desde diferentes momentos, ¿no? De esa cadena que pueden ir desde la parte, ¿no? de diseño editorial, imprenta, ¿no? Hasta cómo salen al mercado, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, bueno, por ejemplo, yo hace poco estuve trabajando en esta antología muy bonita, se les recomiendo mucho, que compila todo el trabajo poético de Eduardo Casar, ¿no? Que es poeta mexicano, y se los recomiendo mucho sobre todo porque me parece un muy buen autor introductor a la poesía, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de una antología monolingüe, pero pues su nueva ley de gravedad, así se llama, ¿no? Recopila poemas desde el 81, que es cuando publica su primer libro, hasta 2024, ¿no? Porque también pues, nos regala por ahí unos poemas inéditos. Pero entonces ahí también estamos viendo cómo hay una actualización del contexto, ¿no? Estamos leyendo sus poemas de una manera distinta, porque por supuesto no es lo mismo el Eduardo Casar, que tenía 20 años,
¿no? Que escribía poemas para las novias de la universidad y todas estas cosas, que un Eduardo Casar, que después ya está empezando a trabajar como profesor, que además también pues se va haciendo más grande de edad, ¿no? Va perdiendo a los amigos, vemos ahí estos cambios de tema, ¿no? De pasar de las cuestiones y las pulsiones juveniles, ¿no? Hacia otras cuestiones que son más tanáticas, ¿no? Que tienen que ver con la muerte, con la pérdida y con todas estas cosas, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo incluso las poesías, las antologías, ¿no? En monolingües que están pensadas incluso así, de un mismo autor, ¿no? O sea, porque a lo mejor me parece que puede ser más fácil entender esta parte de la recontextualización cuando ya estamos pensando en el ejercicio de la traducción o cuando, por ejemplo, reunimos poemas o textos de diferentes autores. Pero incluso dentro de un mismo autor, ¿no? No es lo mismo también, por ejemplo, tengo esta pequeña antología bilingüe de poemas de Eduardo Lizalde, que son traducción inversa al francés, ¿no? Entonces, que además, para empezar, pues Lizalde publica esto en los 70s, esta traducción es de los 90s, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo hay una recontextualización en el sentido temporal, ¿no? Aquí ya otra vez volvimos a la cuestión de la traducción, no sé, por ejemplo, también prácticamente todo mi librero está lleno de antologías de poesía, ¿no? También, por ejemplo, aquí tengo esta que no sé si se ve muy bien, pero es de Fernando Pessoa. Esto también un tipo de recontextualización muy interesante porque reúne poemas de todos sus heterónimos, ¿no? Entonces aquí ya lo tenemos ordenado así, por Álvaro Campos, por Ricardo Reis, ¿no? Y esas cosas. Entonces, vemos cómo hay, la recontextualización está presente en todas estas cosas en diferentes grados, de diferentes maneras, ¿no? Dependiendo pues eso, ¿no? De lo que se esté haciendo con la antología en particular, ¿no? Pero, pues digamos que este mismo ejercicio de recontextualización, porque muchas veces también existe esta pregunta, ¿no? De realmente vale la pena hacer este tipo de trabajos, ¿no? ¿Para qué los hacemos? ¿De qué sirven? O sea, incluso, sobre todo pienso que se puede entender mucho más fácil porque hay necesidad de traducción, ¿no? De que exista obra poética traducida. Pero incluso cuando estamos hablando de estas cuestiones monolingües, el simple hecho de recontextualizarnos, ¿no? De reunirlos en un contexto, ¿no? De producción diferente, ya justifica en sí mismo la necesidad de que hagamos antologías, ¿no? Porque además también muchas veces puede utilizarse o puede servir incluso, ¿no? Como esta introducción hacia ciertos autores, hacia ciertos tipos de poesía. Por ejemplo, también este tipo de compilaciones que se hacen en Poetry Foundation, ¿no? Por ejemplo, que nos da antologías de poetas beats, ¿no? O de modernistas, o yo qué sé, ¿no? Entonces, en vez de pasar por estas dificultades de ir conociendo autores poco a poco, ¿no? Y de leer a lo mejor toda su obra completa, las antologías también sirven como esta introducción muchas veces a la poesía, ¿no? Incluso, por ejemplo, Material de Lectura UNAM, ¿no? Hace este tipo de compilaciones también breves de diferentes poemas, de diferentes poetas, que además también tienen estas introducciones hechas por otros autores, que sirven muchas veces también como una introducción hacia la obra poética de ciertos poetas o incluso también de movimientos completos, ¿no? Entonces, pues ahí simplemente vemos cómo esta cuestión de la recontextualización, que además también tiene que ver con la apropiación, ¿no? De los textos, por supuesto, como también ya se ha adelantado por lo que nos dijo el doctor Rueda hace ratito, ¿no? Que la apropiación, ¿no? De los textos fuente y su recontextualización, la inauguración de una nueva situación comunicativa ya justifican en sí mismo que hagamos este tipo de trabajos compilatorios, ¿no? Entonces, bueno, le paso la palabra a la doctora Celis. Muchas gracias, Camila. ¿Sí me escuchan? Ok. Muchísimas gracias a quienes están haciendo el esfuerzo de organizar el seminario, particularmente a Sagrario, a Camila, a Selene, que fue quien nos convocó en esta vez y que ya en algún momento en la red platiqué un poquito sobre esto.
Sin restar importancia a trabajos fundamentales para la poesía en traducción como El surco y la brasa de Marco Antonio Montes de Oca, seguida en este siglo por traslaciones de Teddy López Mills, que es este ejemplar maravilloso, este ladrillote que siempre pienso que las antologías, lo que puede uno hacer cuando el típico ejercicio de ¿qué te llevarías a una isla desierta? Definitivamente antologías de traducción. Las antologías provenientes de la pluma de un solo poeta cobran un interés particular, ya que permiten establecer vínculos entre la obra traducida y la propia obra de creación del antologador. Colecciones como 7 poetas de lengua inglesa de Isabel Freire o la antología de poesía norteamericana de Agustí Bartra tienen como antecedente directo una obra muy dejada en el olvido. La poesía norteamericana moderna, que cumplió ya 100 años el año pasado, de 1924, con una selección de Salvador Novo. Estos poetas, como en su momento Octavio Paz con su traducción 20 poemas de William Carlos Williams, dan un nuevo sentido a la antología como género, al acompañar sus traducciones de sendos estudios biográficos y críticos de los autores que eligen trasvasar al español. Esta confluencia de elementos en un único proyecto editorial permite abordar el trabajo de estos poetas desde la perspectiva normalmente olvidada de su labor como traductores. Uno de los antecedentes esenciales en cuanto a colecciones mexicanas de poesía en traducción es sin duda la poesía norteamericana moderna de Salvador Novo y su contraparte, Poetas franceses modernos, ambas de 1924. Sin embargo, con frecuencia se ubica a la obra que recogen Marco Antonio Montes de Oca y Ana Luisa Vega, El surco y la brasa, como texto fundacional del género, quizá por su enfoque más abarcador en su selección. La década de los años 70 ve surgir varios esfuerzos en este terreno, además de la antología de Montes de Oca. A esta década corresponden también 6 poetas de lengua inglesa de Isabel Freire y la primera edición de Versiones y diversiones de Octavio Paz. El surco y la brasa, una obra cuya organización gira en torno a los 38 traductores que agrupa, todos ellos de la primera mitad del siglo XX, excepto Alfonso Reyes, nacido en 1899, la gran mayoría de ellos poetas reconocidos por derecho propio, y con únicamente una mujer entre su nómina, Rosario Castellanos. Decía, gira en torno a esos 38 traductores y no a los más de 130 autores en casi una decena de lenguas originales. Las colaboraciones de cada uno de estos traductores aparecen antecedidas por un muy breve texto biográfico, cortesía de nuestro muy extrañado David Huerta, que a la sazón era un muy joven poeta. Un caso interesante lo constituyen las antologías de 2 traductoras, 6 poetas de lengua inglesa de Isabel Freire y Traslaciones, compilada por Teddy López Mills. Ambas autoras tienen un mérito incuestionable como creadoras, pero aquí el interés se centra en su obra como intermediarias. Freire como antologadora y traductora, y López Mills, aunque también cuenta con una obra notable como traductora, en el caso de Traslaciones decide no incluir ninguna traducción propia. Ambas antologías no podían ser más disímiles, aparte de este aspecto. Freire emprende casi en solitario, con el apoyo de una beca Guggenheim, la selección primero y la traducción de más de 120 poemas, fuera de unos cuantos traducidos por Salvador Elizondo y uno de William Carlos Williams en traducción de Octavio Paz. De esos 6 poetas, Ezra Pound, T.S. Eliot, Cummings, Wallace Stevens, William Carlos Williams y Oden. Traslaciones, en cambio, como digna heredera de su antecedente, El surco y la brasa de Montes de Oca y Ana Luisa Vega, incluye a 33 poetas traductores y la friolera de 189, es decir, casi 200 poetas traducidos entre lenguas clásicas y modernas, hegemónicas como es el inglés o francés, o minoritarias como el provenzal y el maya. Caso aparte representan las aproximaciones de José Emilio Pacheco,
que así llama a sus traducciones en una estrategia interesante que media entre la modestia y la búsqueda de una mayor libertad interpretativa, muchas de ellas dispersas en sus distintos volúmenes de poesía de creación, lo cual ocurre también con las traducciones de Octavio Paz, que reúne en Versiones y Diversiones, con sus traducciones del inglés, francés, sueco, japonés y sánscrito, entre otros. Dos obras que injustamente no han recibido la atención que se merecen son dos antologías dedicadas exclusivamente a autores estadounidenses. La primera fue recopilada en su versión de 1963 y en su actualización de hace un par de años por Ernesto Cardenal y José Coronel Urtecho, con notables versiones de ambos poetas que abarcan desde Edgar Allan Poe hasta autores que hoy siguen en activo, como la segunda antología es un caso sumamente interesante, es la antología de poesía norteamericana de Agustí Bartra, que cuenta con dos versiones del mismo nombre, pero notablemente distintas. La primera, de 1952, reeditada en 1957, es un volumen de casi 500 páginas con un extenso prólogo de traductor en el que introduce a los 48 autores que decide antologar y que van desde poetas en lenguas originarias agrupados como La Voz Aborigen, con ese título las agrupa, como textos de los pueblos Navajo y Hopi, entre otros, hasta autores como Robert Lowell. Además de dicho prólogo, en el que hace un recuento de la historia literaria de la poesía estadounidense, Bartra dedica casi un centenar de páginas a las correspondientes notas críticas y biográficas de todos los poetas traducidos. En contraposición, la edición que bajo el mismo título publica la UNAM en 1972, siendo rector el beligerante Pablo González Casanova, es evidentemente una obra de divulgación para la comunidad universitaria, más extenso, quizá menos exigente y definitivamente con menores recursos para la inversión en el proyecto. El número de autores representados queda reducido casi a la mitad, el número de poemas aún más, ya que a pesar de tratarse de una edición bilingüe, la de los 50 no lo era, es un volumen de apenas poco más de 300 páginas en formato menor, en el que naturalmente se omiten las notas críticas y biográficas, aunque se conserva un nuevo prólogo de características similares al anterior. Permítanme un segundo. Tengo acá una nota también que les quería compartir. Vale la pena mencionar la antología en 2 tomos publicada por la UNAM, Más de 2 siglos de poesía norteamericana de 1993-94, a la que dedica una elocuente reseña también nuestro siempre extrañado David Huerta. En esta nota, publicada en Poligrafías, habla de, cito a David, esta nueva antología universitaria, cerca de 2,000 páginas distribuidas en 2 tomos apretados. El primero abarca de los orígenes a 2 poetas del siglo XVII, uno del siglo XVIII, hasta bien entrado el siglo XX. El segundo incluye desde poetas nacidos alrededor de 1920 hasta Rita Dove, la más joven, de 1952. Son 2 volúmenes sumamente distintos. El primero, de gran erudición y precisión, traducido primordialmente por profesores de la carrera de letras inglesas, muchos de ellos grandes traductores, coordinado por Eva Cruz Yáñez. El segundo, por Alberto Blanco, de mayor libertad y elocuencia poética, integrado por poetas traductores. Comparar los criterios de selección de los poemas y autores representados, así como los estilos tan disímiles entre ambos volúmenes, es tarea todavía pendiente. Y con esto termino. En años recientes se siguen haciendo esfuerzos para la publicación de antologías de traducción en poesía estadounidense, como la seleccionada por Carol Bloom y traducida, Harold Bloom, de quien nos hablaba el doctor, y traducida por Janet Clarion, o los 2 tomos de título Líneas Conectadas, Nueva Poesía de los Estados Unidos, editados por April Lindner
y su volumen gemelo, Connecting Lines, que incluye a 50 poetas contemporáneos, los más jóvenes nacidos ya en la posguerra de 1945, poetas mexicanos traducidos al inglés o estadounidenses traducidos al español. Muchas gracias. Le dejo el micrófono a Camila para que cierre nuestra presentación y nos haga una muy importante invitación. Muchas gracias, Marta. Pues sí, miren, pues ya con este recorrido que nos dio la doctora, pues ahora sí podemos entrar en materia y les puedo platicar sobre nuestra antología tan querida. Bueno, entonces, 250 USMX, que así es como se llama nuestro proyecto, se planeó en el marco del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, yo a este proyecto, les va a tocar anécdota, me uní cuando la doctora Celis ya tenía esta idea bastante redondeada, ¿no? De que sabía que se venía esta fecha y ella quería hacer algo especial, ¿no? Desde nuestra pequeña trinchera, que es la traducción literaria, ¿no? La poesía. Y bueno, ¿no? Entonces yo me sumé a este proyecto, ¿no? En el que, pues también, por ahí ya después responderemos bien esta pregunta que nos ponían en el chat, ¿no? Sobre el concepto de recontextualización, que además estamos proponiendo nosotras, pero que está muy vinculado con lo que se ha dicho desde la teoría de la manipulación, ¿no? Y tiene todo que ver con la apropiación, con la manipulación, incluso con lo que se ha planteado desde el canibalismo, ¿no? Desde el canibalismo en traductología. Pero bueno, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué elegir esta fecha, no? O sea, ¿de dónde viene esta cuestión, ¿no? Pues la independencia de los Estados Unidos marca en la historia de las sociedades modernas, la modernidad, válgame la redundancia, ¿no? Y es este hito histórico, ¿no? Que está, que tiene esta imagen, ¿no? De democracia, de libertad, ¿no? De rebeldía incluso hasta cierto punto, ¿no? Y pues precisamente es un parteaguas para la manera en la que nos entendemos ahora como sociedad postmoderna o postmoderna, ¿no? Dependiendo de dónde nos sintamos nosotras. Y digo, ¿no? Esta, por supuesto, es peligroso, a lo mejor puede ser polémico, ¿no? Que utilicemos estas palabras para referirnos a Estados Unidos, ¿no? Pensando en el contexto en el que estamos viviendo actualmente, ¿no? Nadie pensaría en estos momentos que estar en Estados Unidos o lo que representa Estados Unidos sea democracia, ni libertad, ni rebeldía, por supuesto, ¿no? Mucho menos ahora con el ascenso del conservadurismo otra vez. Pero, ¿no? Nosotras pues estamos sobre todo convencidas, ¿no? De que hacer este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de trabajos son necesarias y son herramientas para entablar y establecer vínculos y diálogos que en muchos otros contextos nos son negados, ¿no? No se nos permite dialogar. Muchas veces ni siquiera se nos valida como interlocutores, ¿no? De discusiones que son muy importantes para nosotros porque nos afectan directamente. Entonces, para nosotros precisamente, ahora que vemos que todas estas cuestiones, que los derechos humanos, ¿no? Son cooptados, que la democracia y la rebeldía y la libertad no tienen cabida, ¿no? En un espacio como es hoy Estados Unidos, buscar estos diálogos es muy necesario, ¿no? Y además también, pues es una forma de recordarnos que la poesía es una vía que está siempre viva y siempre como regenerándose, ¿no? Una vía de comunicación viva y además también una forma de subversión, ¿no? Precisamente que en lo discursivo, podemos encontrar esas libertades, ¿no? Esas subversiones, pero también una suerte de unión, ¿no? Donde se empiezan a crear cada vez más fricciones y también las brechas, ¿no? De comunicación se hacen más grandes. Y bueno, este proyecto todavía, a pesar de que ya está en sus fases finales de desarrollo, pues todavía está
en desarrollo, ¿no? Entonces, todavía nos falta responder muchas preguntas sobre cómo va a ser la forma final, ¿no? Y además son preguntas que tienen todo que ver con el poder, ¿no? O sea, incluso con la manera en la que están presentados los textos, ¿no? Por ejemplo, ahí también con esa misma pregunta que nos hacían en el chat, ¿no? Que, por ejemplo, tenía que ver con si son elementos que a lo mejor no se quedan, nos decían por aquí, características del texto origen que no se conservan en ciertas ediciones, ¿no? Por ahí. Pues nuestras preguntas tienen todo que ver con eso, ¿no? Incluso, por ejemplo, ¿en qué orden de la página, ¿no? Ya hablando de diseño editorial, ¿no? ¿En qué aparece, ¿no? Por ejemplo, también, no creo que no sabe nada de las letras, ¿no? Pero normalmente las ediciones bilingües, que además también el hecho de que sean llamadas ediciones bilingües, ¿no? Hay ahí también una trampilla, ¿no? ¿Es realmente bilingüe? Sí, es una traducción, hay cositas por ahí, ¿no? Pero bueno, entonces, del lado derecho normalmente aparece el texto origen, ¿no? En la lengua, de partida, y luego en el lado derecho, a ver, ¿qué es derecho o izquierdo? Bueno, ustedes me entienden, ustedes han visto cómo son estas ediciones, ¿no? Entonces, del otro lado normalmente aparece el texto ya traducido, ¿no? Entonces, también eso nos habla de cómo la traducción siempre está supeditada al texto fuente, ¿no? Y por supuesto, hay formas de traducir que están más supeditadas al texto que otras, ¿no? Pero finalmente, incluso en la cuestión de diseño editorial, vemos como hay una cuestión también de poder, ¿no? Y de poder identificar cuál se desprende de cuál, ¿no? Entonces, pues nosotros nos hemos hecho muchas preguntas sobre incluso también la autonomía de la traducción, sobre todo también pensando en que estamos utilizando textos de Dickinson, de Whitman, de Poe, me parece también por ahí, de Melville, ¿no? O sea, textos ampliamente difundidos, ¿no? Cuya texto original probablemente es conocido, o también contamos con muchas traducciones, ¿no? Precisamente por la importancia de estos autores. Entonces, ¿qué tanta autonomía pueden tener los textos meta, ¿no? Con estos textos tan ampliamente difundidos, ¿no? Si nos podemos permitir hacer otro tipo de diseño editorial que le dé más autonomía, más peso, más libertad, más importancia visual al texto, no dejar de pensarlo solamente como algo que está, pues, precisamente supeditado, ¿no? Al texto fuente. Pero bueno, entonces también, como sigo acá en esta slide, este es un proyecto que está pensado desde el inicio, y por eso también yo me uní a este proyecto, ¿no? Porque es colaborativo y comunitario, de arriba abajo, y justo eso es un poco una trampa, porque esto es en realidad un ejercicio muy horizontal, ¿no? El que estamos teniendo aquí con la doctora Celis. Entonces, en realidad, desde la organización, ¿no? Desde la planeación de este trabajo, esto está visto como algo colaborativo y como algo comunitario, y por supuesto también la parte de la recaudación de fondos, ¿no? Que hacia allá vamos. Entonces, nosotras pensamos en la importancia de hacer este tipo de proyectos, o sea, no solamente para eso, para entablar diálogos, ¿no? Para hacer esta cuestión de hacer unas subversiones, pero sino también para realmente, pues eso, darle espacio al trabajo colaborativo y al trabajo comunitario, ¿no? Entonces, pues nosotras desde la organización, fondos que vamos a utilizar para la publicación y la difusión en general de este proyecto, lo estamos pensando como algo comunitario, ¿no? Y pues la doctora Celis y yo estamos convencidas, creo que las dos estamos muy de acuerdo en eso, en que así es como tenemos que abordar la labor académica, ¿no? O sea, que se tienen que acabar estos espacios de aislamiento, ¿no? De soledad académica, ¿no? De también como que tenemos que ser generosos, ¿no? Y que tenemos que aprender a pensar en el trabajo conjunto y además también en la pluralidad. Y darnos estas oportunidades para incluir a lo mejor a personas que normalmente no son incluidas en este tipo de proyectos. Entonces, pues bueno, dicho eso, ya que también les contamos un poco sobre esto, pues miren, aquí ya toca hacer promoción, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, nuestra antología 250 USMX, pues estadounidense desde México,
está ahorita ya en sus últimas fases. Estamos ya empezando con la recaudación de fondos. Estamos pensando si nos ayuda la comunidad precisamente en poder lanzar una versión impresa, ¿no? Con los poemas que ya tenemos reunidos, que además también es una cosa muy bonita porque pues nuestro equipo, a pesar de que es muy chiquito, el organizador, a ese equipo muy chiquito, se nos han unido muchas personas para distintas etapas del proceso, ¿no? O sea, desde la cuestión de dictaminar los textos, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos también, pues, apoyo de, también, por ejemplo, de la doctora Selene, que yo vi que andaba por aquí, ¿no? También de traductores de diferentes espacios, autores que están en la OMT, en la ENAD, por ahí también vi a Emilio Cervantes, que también ya les presentó aquí a ustedes su proyecto de tesis, ¿no? Entonces, pues nos emociona mucho, ¿no? Esta colaboración y la manera en la que se han unido a nosotras en este esfuerzo, otras traductoras, otros traductores. Y pues bueno, ahorita estamos en esta parte pues fundamental, ¿no? Es la cuestión de la recaudación de fondos. Entonces, ahí déjenme ver si puedo hacer esto más grande, me lo piden por ahí. Miren, pues aquí en realidad nosotros pues ya, o sea, les quería enseñar el cartel que fue originalmente, ¿no? Y ya dejamos de recibir textos para la parte de la versión impresa. Pero pues precisamente también es muy importante, era muy importante contarles sobre esto, porque en realidad, aunque para la cuestión de la versión impresa, pues ya pasamos eso, la etapa de dictaminación y todo esto, también tenemos planeado un repositorio en línea, ¿no? Que ese va a seguir abierto, ¿no? O sea, como una daily basis, para seguir reuniendo más textos, ¿no? De quien quiera colaborar. Entonces, pues también por eso ahí la invitación muy abierta, ya no para esta parte del texto escrito, pero sí para que nos sigan en nuestras redes sociales, porque así es como también se van a poder enterar más. Ay, ahora dejé esto más chico y más grande y no se va a ver. Es que también con esta cuestión de la presentación, ¿no? Para que estén enteradas, ¿no? De lo que estamos haciendo, nuestra página de Facebook, www.facebook.com/USMX 250. Por ahí se pueden ir enterando de qué es lo que estamos haciendo, e incluso también si ustedes ya de entrada tienen algún texto, ¿no? Algún poema de autores estadounidenses traducido, pues también nos pueden enviar directamente su propuesta a 250usmx@gmail.com, ¿no? Entonces ahí vamos a estar recibiendo constantemente propuestas, ¿no? Y el chiste es que ese repertorio pues se haga tan grande como está cerrado, ¿no? Sino todo lo contrario, pero pues sobre todo a través de nuestras redes sociales es como se pueden enterar de lo que estamos haciendo. Y pues también estamos organizando lecturas, ¿no? También con esta idea de que se nos une más comunidad en este proyecto, ¿no? Entonces, se me congelaron por ahí en la pantalla, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan por ahí? ¿Sí? ¿Sí me oyen bien? Sí, me asusté. Sí, escucha todo bien. Perfecto. Es que luego el internet está por ahí medio feo. Pero bueno, entonces, pues con esto cierro mi participación. No sé si la doctora Celis quiere agregar algo más. No, nada más justamente reiterar la invitación que acabas de hacer, Camila. Sé que muchos de los colegas que nos están ahorita acompañando en el seminario y muchas otras personas que lo vean después, sé que son traductores, entonces queda abierta la invitación para todas las traductoras, traductores que nos quieran acompañar, colaborar, compartir sus textos para que estén ahí en nuestro repositorio en línea. Será un honor poder contar con sus traducciones, con la única salvedad de que tienen que ser, como ya comentaba Camila, textos que estén libres de derechos de autor, ¿no? O que puedan ustedes conseguir, negociar lo que sea, los derechos de autor si es que quieren algún poeta más reciente. Pero hay tantísimo que podemos traducir de los primeros 100 años de vida independiente de Estados Unidos, entonces porfa, esperamos sus comentarios, sus consejos, aportaciones, colaboraciones, etcétera. Todo lo que nos quieran compartir nos dará muchísimo gusto.
Y pues bueno. Adelante, doctora Selene. La doctora Selene quiere Sí, comentarles algo. porfa. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlas. También quiero tomar la palabra para agradecer a la coordinadora de la maestría en traducción, literatura, todo esto, de la UABJO, y a los invitados que tuvimos hoy. Gracias por abrir este espacio. Gracias también al doctor Germán Rueda y a la doctora Marta, a la maestra Camila, por haber aceptado la participación. Y pues bueno, nada más reiterar que sigue abierta la invitación a colaborar con las compañeras que están haciendo una gran labor, y pues también para los colegas de esta maestría comentarles que trabajamos en conjunto y que están cordialmente invitados a la red de traducción en el ámbito universitario, en donde afortunadamente hemos coincidido ya varios años, y pues se pone el granito de arena para ir sacando algunos proyectos. En este caso, esta magna antología, porque se ve que tiene mucho material que está a cargo, está encabezado el proyecto por la doctora Marta, pero como ella dice, pues nos vamos sumando en el camino varios seguidores y gustosos de la poesía. Muchas gracias. Gracias, doctora Selene. Voy a dar lectura a los comentarios que tenemos en el chat. Bueno, gracias también Marta y Camila, ¿no? Algunos sí les son comentarios con relación a su presentación. Bueno, nos dice la doctora Kalinka, dice, ¿cómo es recontextualización un concepto distinto al de retraducción? Me parece que el énfasis es en el cambio de contexto, entendiéndolo como del libro o contenedor origen a un nuevo cuerpo receptor, la antología. ¿Es así? ¿Incluye un nuevo proyecto como, por ejemplo, mantener características del texto origen si en otras ediciones no las conservaron? Si gustan alguien hacer algún comentario al respecto. Bueno, a ver si quieren empiezo. Sí, pues sobre todo, como les decía hace ratito muy rápido, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de lo que se ha dicho en teoría de la manipulación, también como en canibalismo, ¿no? Y en general en esas corrientes, ¿no? Y que tiene que ver eso, ¿no? Precisamente, el cambio de contexto, que pues vamos allá de la retraducción, ¿no? O sea, retraducción simplemente significa este nuevo ejercicio, ¿no? De un texto que ya está traducido, que por alguna razón se decide retraducir, ya sea porque está en otra variante, o ya sea porque también ya está a lo mejor muy, ya está un poco viejita a lo mejor, ¿no? La traducción. Entonces, digamos que la recontextualización sí puede ser, pues creo que está dentro del ejercicio de retraducción, ¿no? Una retraducción también es una recontextualización, pero pues en general las recontextualizaciones también se pueden dar por otras razones, ¿no? Por el simple hecho de antologar de entrada, ¿no? Pero sí, básicamente tiene que ver con ese cambio de contexto, ¿no? O sea, ahorita, pues, les digo, estamos tomando poemas de Dickinson, todo esto nos los estamos apropiando desde nuestra realidad como traductores mexicanos, ¿no? Y pues nada, o sea, incluso, por ejemplo, si en el momento en el que se estaban haciendo traducciones de ciertos poetas, a lo mejor estaba de moda seguir más puntuación, ¿no? Desde texto fuente, se actualiza eso y hacemos una propuesta de puntuación distinta, ¿no? Por ejemplo, cosas que han pasado con Emily Dickinson, ¿no? Por ejemplo, que también ahora que se han hecho muchas traducciones suyas, ¿no? Y la cuestión de la puntuación tiene sus novedades, ¿no? Muy interesantes. Exactamente, ¿no? Y por ahí lo que nos dice Emilio. Y o incluso el simple hecho de
de poner en un mismo lugar, ¿no? A diferentes autores, ¿no? Que aunque aunque todos sean estadounidenses, pues tienen diferentes contextos, ¿no? Entonces, pues va por ahí el concepto. Sí. Gracias. Sigo leyendo. Ay, nomás que ya me perdí. Si quieres, mientras comento algo, Sagui, muchas gracias. Muy rápidamente. Como que tener muy presente la cuestión de dónde proviene la traducción, la retraducción, o en este caso la antologización, ¿no? Antologación, whatever. Cómo provienen de diferentes esfuerzos o diferentes intentos, tanto como nos decía Camila, el posicionamiento político, etcétera, pero también un posicionamiento estético, y cómo va a ser distinto si proviene de una sola persona, de un conjunto de personas, como en este caso, qué restricciones o qué elementos van a tener incidencia en qué es lo que se va a incluir. En el caso de las retraducciones, retomando el comentario que nos hace Emilio, que se me hace súper interesante, no se va a traducir igual cuando traducimos casi inmediatamente a un autor, autora, porque todavía no se ha escrito mucha crítica al respecto, ¿no? Justamente el caso de Emily Dickinson, que hay una tesis sobre la puntuación súper interesante de Marta Fernández, a quien le mando un abrazo, y todo lo que ha escrito Juan Carlos Calvillo. Entonces, saber que si yo me acerco a hacer una retraducción después de haber leído muchísima crítica, no voy a traducir igual que si es un autor que acaba de ser publicado, y aunque esté súper en boga, todavía no ha habido oportunidad de hacer todo ese estudio crítico anterior. Entonces, siempre partimos desde diferentes momentos, ¿no? Nada más era eso, perdón. No, gracias, Marta. También dice José Samuel Mexb, esto es para el doctor Rueda, que le interesa el trabajo de tesis del doctor y dónde puede hallarlo, si hay alguna link o, no sé, directamente su correo, no sé, para institucional, para que lo pueda contactar Samuel. O sí, si quiere compartir mi correo y se lo mando por PDF, puede ser. Si lo puede poner su correo ahí en el chat, doctor, por favor. Sí. Bueno, sigo leyendo. También la doctora Irlanda Villegas hacía justamente los datos de estas dos volúmenes, ¿no? Que mencionaba Marta en su ponencia. Nos da los datos también. Gracias. Bueno, también dice que excelente presentación. Agradece también. Adriana Vázquez Delgadillo, eso, felicita también por el esfuerzo colaborativo. Julio Constantino, aplausos para Camila Jiménez y Marta Celis por el recordatorio de la importancia política e ideológica de la traducción, siempre y especialmente en tiempos de regímenes totalitarios, conservadores, opresores y represores. Ella también, bueno, manda un saludo para en específico para Marta. Bueno, ya le ampliaron un poquito la convocatoria cuando lo presentaron. También ya copió los datos, ¿no? Aquí Marta me parece en el chat. Bueno, le mandan abrazos a la doctora Selene. Bueno, Marta contesta. Aquí pone también Camila, nos hizo favor de poner el link de Facebook para las participaciones, digamos. Y bueno, creo que, Juan Emilio dice, muchos aplausos para Germán, Marta y Camila por las presentaciones de hoy, a Germán por hablar de CESER, poscolonialismo y traducción, y a Marta y a Camila por este tema tan interesante respecto a la recontextualización y al recorrido a través de las antologías en México. Además de, claro, hablar sobre la traducción y la reivindicación de este oficio en estos tiempos. Agradece también a la doctora Kalinka, a Marta y a Camila.
Ay, gracias, Marta. También todo nos pone ahí que unos agradecimientos al equipo y claro, un gusto también enorme volver a saludarte y también a Camila conocerla. También nos dice Juan Emilio que también, por ejemplo, respecto a recuperar características del texto, lo que ya había mencionado, me parece, Camila, ¿no? Del texto origen, si en otras ediciones no las conservaron, es notable el caso de la poesía con las de quién son y las muchas antologías que se han hecho de su trabajo, eso ya lo comentabas, Marta, también. Bueno, la doctora Selene manda saludos de regreso para sus alumnos. Bueno, todo, ya somos varios los que queremos ver el trabajo del doctor Rueda, se suma la doctora Villegas, gracias, doctor, por poner ahí su mail, su correo, quiere decir, y bueno, Alena dice, muchas gracias a la UAP por la oportunidad de acompañar estas interesantes presentaciones, gracias a los ponentes, saludos a Marta, ¿no? Su maestra querida. Hervey también saluda a Camila, Marta, y también dice Kalinka, agradecemos por supuesto al doctor Germán, el texto de Miolo con la perspectiva de decolonización y la presentación de hoy. Yo quería hacer un intento de ligar, ¿no? Justamente este proyecto que ustedes están presentándonos e invitándonos con un poco, con lo que decía el doctor hace rato de esto, de negar el conocimiento, ¿no? Al colonizado, ¿no? Entonces, esta apertura, ¿no? que nos permite, en este caso, ¿no? Este proyecto, ¿no? de que nos presentan Marta y Camila, es al contrario, es todo lo contrario de eso, ¿no? Es acceder al final de cuentas, ¿no? El conocimiento, ¿no? En este caso, de la poesía, de las lenguas, de la expresión, incluso que estas siguientes colaboraciones que van a recibir, ¿no? Quizá no ya para la cuestión, el texto impreso como tal, pero ¿cuántas pudieran ser, ¿no? Unas relecturas, ¿no? Como la que nos presentaba el doctor, ¿no? De Césaire, ¿no? Creo que me quedó, ¿no? Me resonó muchos de los ejemplos que puso y dentro, obviamente, de todo lo que, la lectura, ¿no? Del decolonialismo y, bueno, creo que esta apertura es justamente esa posibilidad de acceder, ¿no? Como decía, al conocimiento y la comunidad finalmente, ¿no? Que enriquece, ¿no? Los proyectos. La liga piden, Kalinka, si por favor la pueden poner, o la doctora Mónica, no sé, digo, quién la iba a poner ahí. Y bueno, saludos de regreso. Más comentarios todavía tenemos unos minutitos, ya está la liga ahí de asistencia, no se olviden rellenarla, de parte de nuestros ponentes, de parte de los asistentes, no sé si es la última sesión, Kalinka, aclárame si todavía nos falta una del seminario. Sí, creo que sí nos falta una, perdón, sí. No, bueno, para los que están siguiendo el seminario, resulta que faltan 2 sesiones, pero vamos a tener, hoy es la última con el tema de traducción de literatura postcolonial y vamos a voltear a ver más de poesía, pero hacia la didáctica de la poesía. Muy interesante la siguiente, por cierto, también con colega de Argentina y un colega de nuestra Facultad de Idiomas, y invitadas 2 poetas al final oaxaqueñas, ¿no? Para hablar de una poeta y un poeta, pues conocidos por algunos, y bueno, la invitación es a que sigan pendientes. Bueno, pues gracias. Saludos, Marta. Un abrazo muy sentido. Gracias, doctor Germán y Camila, que ya no la veo por aquí. Sí, ahí estás. Gracias. Y doy la palabra a la maestra Mónica, la doctora Mónica, por favor. ¿Está por aquí?
Sí, bueno, buenas noches. Pues muchísimas gracias a todos por haber asistido. Ya los estaremos esperando para nuestra sexta sesión y bueno, pues agradezco su presencia. Pues muchas gracias y ahora sí vayamos a descansar. Hasta luego. La próxima. Gracias.